Hoy en Pijamadas del Terror, el tema de hoy va a ser emparedados, una serie de acontecimientos, hechos y sucesos que vamos a descubrir, verdad o misterio, 11 de la noche, el terror es nuestro. Hoy en Pijamadas del Terror, el tema de hoy va a ser emparedados, una serie de acontecimientos, hechos y sucesos que vamos a descubrir, verdad o misterio, 11 de la noche, el terror es nuestro. Se dice que una de las cosas más perturbadoras, temidas, acechadas, buscadas de la vida, el enigma de la muerte, el enigma de la vida, el enigma de la existencia. Hoy, en Pijamadas del Terror, el tema es emparedados. ¿Acaso son sucesos extraordinarios? Pero para comenzar, iniciemos con la definición. Se dice que en el siglo XIX y más allá existía una serie de acontecimientos que acechaban entre la línea del bien y el mal. Pero que, sin embargo, algunas veces esos sucesos iban más allá. Iban más allá de las cosas positivas, de las cosas del día a día. Entonces, las construcciones, los edificios, aquellos yacimientos en los que los constructores, los maestros de obra, dejaban su vida para crear monumentos, para crear yacimientos y esculturas que duraban una eternidad. Hoy vamos a conocer ciertas construcciones, las cuales se dice llevan un misterio sin resolver, un misterio que cruza la línea de la vida y la muerte. Por eso, los emparedados se les conoce como aquella práctica ancestral donde a ciertos trabajadores de la obra de la construcción se les enterraba vivos. Sus cadáveres, sus cuerpos eran encerrados de una manera totalmente abismal, de una manera totalmente inhumana. Todo esto con una finalidad que va más allá del bien y el mal. Una finalidad, presas, puentes, yacimientos, estructuras enormes han sido siempre un tema de qué hablar. Hoy vamos a analizar la presa de San José. Una presa en la cual se dice que los niños, unos pequeños,
fueron utilizados para la construcción. Pero, para fines del más allá, cuenta la leyenda que no nada más en este lugar, no nada más en este yacimiento. Aquí podemos observar la presa de San Luis Potosí, conocida como la Constancia. Dicha presa, cerca del año 1933, para ser específicos, el 14 de septiembre de 1933, sucedió una tragedia que está llena de misterio, por lo cual vamos a analizarlo. Cuenta la leyenda que la construcción de la presa de San Luis Potosí tuvo la interferencia, porque a los constructores se les encargó crear una estructura que durara años, milenios y todo el tiempo que se pueda. Se cuenta, se dice que los constructores, a base de engaños, a base de premios y de castigos, llamaban a niños para que jugaran cerca de la construcción. Se dice, hay rumores que me han contado, que he leído, que esos niños han sido a base, unos dicen que los han querido buscar un precio a sus padres para poderlos tener en su posesión a los niños. Otros decían que eran cuerpos inertes, sin vida, que habían adquirido. Otros habían dicho que eran niños que jugaban cerca de ahí y que a propósito los encerraban dentro de las construcciones para encima dejarles caer toneladas de cemento. Este acto barbárico, este acto siniestro, con un objetivo. Se dice que hay la creencia que si entierras a un ser vivo, si entierras a una persona, a un ser, dicho ser va a ser el encargado de salvaguardar la integridad de aquella construcción, de aquel monumento o de aquel puente. Cuenta la leyenda que la noche del 14 de septiembre de 1933, en la presa que estamos viendo a continuación, la presa de San Luis Potosí, llamada La Constancia, esa noche en punto de las 11, se escucharon unos quejidos, se escucharon unos susurros de niños en la ciudad. Esos susurros advertían que algo iba a pasar. Como aquella leyenda decía, que las personas emparedadas, su misión y su labor era salvaguardar y avisar en caso que existiera un altercado, una destrucción. Cuenta la historia que la noche siguiente, el día siguiente, el 15 de septiembre de 1933, en la ciudad de San Luis Potosí, la presa La Constancia se desborda, ocasionando daños inmensos, ocasionando destrucción en el inmueble. ¿Cómo es posible? Cuenta la leyenda que ese susurro una noche antes era de aquellos pequeños. ¿Quieren verlo? He logrado conseguir la imagen de aquella presa, como la están viendo en pantalla, antes de su desbordamiento, y ahora la vamos a observar después de su desbordamiento. Aquí está la imagen en la cual el suceso ha cumplido una función, una labor
perversa, siniestra, accidente, no lo sé. Pero sí que aquella presa, una noche antes, los susurros en el aire de los niños enterrados, nos advertían que algo iba a pasar. Un caso más que solamente ustedes tienen la última palabra. Analicemos el segundo caso de la noche, en el cual las leyendas de emparedados se hacen presentes. Las imágenes que vamos a ver son imágenes fuertes, anónimas, que nos han hecho llegar. Quiero que las observen con detenimiento y con madurez. Advertencia, imágenes fuertes. Podemos observar en pantalla como una persona a punto de ser emparedada en una construcción. Son imágenes reales, son imágenes fuertes, en las cuales se desconoce el lugar, el yacimiento, pero estas prácticas siguen. Lamentablemente, son situaciones en las que hay pérdidas de niños, pérdidas de adultos, pérdidas en todos los sentidos. Se dice que estas prácticas también las trajeron los conquistadores de España. ¿Por qué? Todas las construcciones tenían una misión: perdurar. Y si utilizaban ayuda de los espíritus de la construcción, iban a poder lograrlo. Se dice que hasta los más remotos pueblos de Jericó, dicha ciudad bíblica, dicha ciudad que data de miles de años antes de nuestra era, ya existían ciertas prácticas. Analicemos ahora una práctica de un emparedado, un caso en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Para los que viven aquí en la ciudad, van a conocer este lugar. Van a conocer un lugar en el cual actualmente se dedican a hacer cursos, actividades para el esparcimiento, el desarrollo y la cultura. Pero también guarda un misterio. Un misterio que lo vamos a analizar el día de hoy. Y es el siguiente. Se dice que hace unos años, en el presente recinto, se encontraban dando una clase de teatro, una clase de actuación. Jóvenes con ilusiones, jóvenes con ganas de salir adelante, con el talento a flor de piel y un puño de ilusiones dentro de su mente, dentro de su cuerpo y dentro de sus corazones. Un día, una tarde, mientras ensayaban en ese dicho salón, uno de los estudiantes y practicantes empezó a acercarse a una de las paredes del inmueble. Se acercó y comenzó a arañarlo. Comenzó a golpear una pared y luego de eso, la persona pierde el conocimiento, cae al suelo y en ese momento comienza a hablar en un dialecto. Unos se dicen que era dialecto vasco, un dialecto milenario, un dialecto desconocido para nuestras épocas. Todos los de ahí estaban estupefactos, estaban sorprendidos por aquel acontecimiento que estaba pasando. Se dice la leyenda que los compañeros y maestros intentaban contener a aquel joven, el cual tenía una fuerza sobrehumana, una fuerza muy, muy inexplicable. Entonces,
se dice, una vez que el joven comienza a convulsionarse, regresa en razón, regresa en sí. Y en ese momento, él no sabe lo que estaba pasando. Él no sabe el cuadro, simplemente percibía que algo había sucedido. Se dice, y los estudios que se hicieron de ese caso, que en el dialecto en el cual estaba hablando este joven, decía: sálvenme, he sido emparedado en dicho inmueble, en dicha pared donde él estaba rasguñando. Cuenta la historia que hace cientos o decenas de años, en ese lugar se emparedó a una persona y quedó ahí. Muchos años después, logró contactarse con uno de los alumnos, y por eso fue que tenemos esta leyenda. Esta leyenda contemporánea, este suceso que nos dejó a la ciudad de Celaya y a mí con un sabor de boca. Como siempre, ustedes tienen la última palabra. Analicemos el siguiente caso del día de hoy, en el cual el caso de los emparedados ahora lo vamos a abordar como un accidente. Todos y cada uno de nosotros somos seres humanos con defectos y virtudes, con acciones positivas y negativas, y, sobre todo, con una razón de ser. ¿Por qué no podemos pensar, imaginar o creer que simplemente fueron accidentes? Demos el beneficio de la duda. Demos el beneficio de poder creer que lo que pudiera ser una leyenda, lo que pudiera ser quizás un sacrificio, lo que pudiera ser un suceso duro, difícil y muy traumático. ¿Por qué no lo podíamos abordar desde la perspectiva de un suceso imprevisto? De un suceso que nadie en este mundo fue hecho con la intención, que sobrepasa los límites de nuestra comprensión, o simplemente un descuido, un suceso fortuito, un suceso de la vida que pudo haber pasado. Hay explicaciones, hay sucesos que no necesariamente pertenecen al terreno paranormal, que no necesariamente parecen, pero también creo que como existe el bien, existe el mal. La ley de la polaridad nos dice: todo lo que sube tiene que bajar. Tan cerca de la luz está la oscuridad, y tan cerca del bien está el mal. Tan cerca del caos está la tranquilidad. Entonces, yo los invito a que los casos presentes que analizamos el día de hoy los veamos desde dos perspectivas, desde dos ángulos, desde dos yacimientos. Es
un accidente? ¿Es un suceso fortuito? ¿O simplemente una acción del ser humano? No lo sabremos a ciencia cierta. Como todo, existen casos y mitos sin resolver. Pudiera ser que hay sucesos que sí pertenecen al terreno paranormal, que sí fueron programados, que sí fueron rituales, que se los encargaron espíritus, o que fueron actos de venganza, que fueron actos de buscar un culpable, o quizás de encontrar una razón para tener un lugar, una construcción de pie por miles de millones de años. No lo sabremos. Nos quedaremos con la duda. Pero eso sí les digo. Cada vez que pasen cerca de un monumento, cerca de algún lugar, cerca de una construcción que guarde muchas décadas, recuerden esto. Las construcciones son misterios y sucesos presentes del más allá. Y con esto nos despedimos en la pijamada del día de hoy. Los emparedados, un suceso que marcará la historia en la mente, en el recuerdo y en la construcción. Puede ser de su casa, de su inmueble, de su puente más cercano o de la presa más cercana. Esto es Pijamadas del Terror. Los esperamos el último viernes de cada mes y juntos vivamos una experiencia. ¿Cómo? Del más allá. Esto es su programa Pijamadas del Terror. No olviden, último viernes de cada mes, 11 de la noche. Y temporada 1, el terror es nuestro. Dulces pesadillas. Hoy en Pijamadas del Terror, el tema de hoy va a ser emparedados, una serie de acontecimientos, hechos y sucesos que vamos a descubrir, verdad o misterio, 11 de la noche, el terror es nuestro.